Hola, espero que estén muy bien. En el video anterior compartí mi opinión sobre un miedo específico, que es el apego, y hoy me gustaría compartirlo sobre una emoción que, aunque no es un miedo, parte de un miedo, y es la culpa. La culpa para mí es una emoción que surge de la posibilidad de ser rechazado, partiendo de una creencia que hemos absorbido del entorno en dos maneras fundamentalmente, a través de instituciones o a través de personas. Para un ejemplo de cómo sentimos culpa a partir de una creencia absorbida de una institución están las religiones, y uno de los ejemplos específicos dentro de la religión como institución es la humanización de Dios. Cuando nos dicen que todo se rige por un ser superior que está dispuesto a castigarnos por nuestros actos, están llevando la figura de Dios a una figura humana egoica, como si Dios fuera a reaccionar desde el ego y desde la ira para hacer que las cosas nos sucedieran de cierta forma. De ahí surgen esas culpas que experimentamos alrededor de la tenencia del dinero o de la experimentación sexual o de otro tipo de actividades. Otra figura que es muy típica dentro de las religiones es la figura del pecado. De acuerdo con Eckhart Tolle en el libro de la Nueva Tierra, para mí el pecado también es la concepción de un pensamiento que genera energía negativa, y más que ser un pecado por la connotación que tiene de castigo, es un pecado por la connotación que tiene de la forma en la que afectamos a nuestro entorno y la forma en la que eso vuelve a nosotros a través de la ley de causa y efecto o ley del karma. De acuerdo con eso, el pecado en sí no tiene nada que ver con castigo, sino tiene que ver más bien con el retorno de una energía que he concebido negativamente. Pero hay otras instituciones que no tienen que ver con lo religioso, que son las instituciones sociales, y que de igual manera pueden producir culpa en nosotros. Son estas instituciones las que hacen, por ejemplo, que nosotros llevemos a cabo actos como los de la discriminación por el estrato, ¿no? Entonces nos enseñan en la normatividad social que hay estratificaciones y que los estratos y que somos diferentes a raíz de los estratos, y vamos creyendo, generando una creencia que nos puede producir culpa y que nos puede llevar a ciertas acciones de discriminación. Pero también podemos llegar a sentir culpa a raíz de una relación que tenemos con una persona que tiene cierta autoridad o influencia sobre nosotros. Es ahí cuando nosotros absorbemos una creencia que nos puede llevar a sentir culpa, ya sea por hacer o por dejar de hacer alguna cosa. En cualquiera de los casos, la culpa se da desde aquella sensación que tenemos de no estar cumpliendo las expectativas de una institución, sea social o religiosa, o de una persona que tiene cierta autoridad o influencia sobre nosotros. La pregunta que surge ahí es, si no es la culpa, ¿qué es eso que nos puede llevar a nosotros a sentir que debemos generar cambios para no hacer daño al entorno? Y la respuesta para mí sería una palabra que reemplazaría la culpa, que es la responsabilidad. Y la diferencia fundamental entre responsabilidad y culpa es que la responsabilidad surge de un diálogo interno que tenemos con nuestra conciencia. Cuando nosotros sentimos arrepentimiento por haber hecho o dejado de hacer algo que está contenido en una creencia que hemos absorbido del entorno, de una figura de autoridad o de influencia, es muy diferente que cuando sentimos arrepentimiento por haber hecho algo que pueda haber hecho daño a otro o que pueda habernos hecho daño a nosotros mismos, desde un diálogo con nuestra conciencia. Es ahí cuando arrojamos frases como el remordimiento de conciencia o nuestra conciencia no nos lo permite. Es muy diferente cuando yo tengo un diálogo con mi conciencia que me está diciendo que he hecho un daño que me puede incluso llegar a hacer daño a mí, que cuando yo tengo un diálogo con mi mente que me está diciendo que no estoy cumpliendo las expectativas y que puedo llegar a vivir el rechazo de la sociedad de la que hago parte. Para un ejemplo más específico, es muy diferente cuando yo siento culpa por el rechazo que puede venir de la sociedad o de una institución al tener una relación sexual, que cuando tengo un diálogo con mi conciencia que me dice he tenido una relación sexual que puede haber afectado mi campo energético negativamente porque no estoy haciéndolo desde el amor. Cuando nosotros creamos el hábito de entender de dónde puede estar proviniendo
ese sentimiento de culpa o de arrepentimiento, nos estamos permitiendo conocernos más a nosotros mismos y nos estamos permitiendo perdonarnos más y por lo tanto sanarnos más y por lo tanto amarnos más. Al fin y al cabo, el amor incondicional viene de amarnos a nosotros mismos primero, y ese amor por nosotros mismos viene también del perdón. Asimismo, se puede percibir la diferencia entre el arrepentimiento proveniente de la culpa y el arrepentimiento proveniente de un diálogo mío con mi conciencia, en muchas de las cosas que en la vida me pueden producir esta emoción. Hay más información sobre este tema en el libro Eres Dios, el viaje al despertar, y en la página que ven al final hay otros contenidos similares que pueden ser de apoyo en este camino a la conciencia. Les envío mis mejores deseos y nos vemos en el camino. Down.